Se aportan dos elipses definidas por sus ejes y hemos hallado los focos. Es un caso en el cual, como se puede observar, las dos elipses tienen foco común, el mismo foco F. Se trata de hallar los puntos de intersección exactos de esas elipses, es decir, hallar este punto y este. Evidentemente, nosotros hemos hecho aquí el dibujo de las elipses para entender el proceso y entender un poco lo que se nos pide, pero a nivel práctico nosotros nunca tendremos estas dos elipses dibujadas. Se trata de hallar, como digo, los puntos de intersección de esas dos elipses. Nosotros nos vamos a basar en la definición de elipse, que es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que, pasando por un foco, tienen una tangencia con la circunferencia focal. De modo que, si dibujamos la circunferencia focal de esta elipse, que como se ve es una circunferencia de diámetro el doble del eje, si esto es una circunferencia de diámetro del eje, pues dibujamos la del doble del eje y hacemos centro en F'. Esta sería la circunferencia focal de, la elipse, de la derecha. Hallamos la circunferencia focal de esta segunda elipse. Para ello dibujamos una circunferencia cuyo radio es el eje mayor y la ampliamos al doble. Y ahora hacemos centro, en este centro está hecha, y ahora haremos centro en el foco F minúscula. Y esta sería la segunda circunferencia. Bueno, pues resulta que, si observamos este punto, que es uno de los puntos de intersección, y este otro, son los centros de las circunferencias que, pasando por este foco, cumplen que son tangentes comunes a las dos circunferencias focales. Obsérvese que este punto es el centro de la circunferencia que pasa por el foco común y que es tangente a esta circunferencia, focal de la elipse menor, y esta circunferencia buscada es tangente a la circunferencia focal de, la de mayor tamaño. Con lo cual el problema se reduce a obtener, una vez que tenemos ya las dos circunferencias focales dibujadas, a hallar las circunferencias que, pasando por el foco, son tangentes a las dos circunferencias focales. Esta sería la segunda solución, que es el segundo centro de una circunferencia que, pasando por el foco, como se puede ver, es tangente a las dos circunferencias focales. Con lo cual este va a ser el problema que nos vamos a intentar resolver, y como se puede ver es un caso de apolonio, de obtención de una circunferencia que, pasando por un punto, es tangente a dos circunferencias dadas. Es dentro de la clasificación que hacíamos de casos de apolonio, es el caso punto, circunferencia, circunferencia. Bien, pues vamos a resolver el caso. Bien, tenemos aquí la figura de datos. Insisto que no tendremos normalmente las dos elipses dibujadas. Nosotros las mantenemos pues para mantener un poco el esquema conceptual de lo que estamos haciendo, pero en realidad nosotros lo único que tendríamos serían los ejes y en realidad las circunferencias focales. Bien, para hallar una circunferencia que pase por este punto y que sea tangente a esta y a esta, como decimos es un caso de apolonio, punto, circunferencia, circunferencia, pues lo hacemos resolviéndolo a través de la inversión, basándonos en el hecho de que la tangencia se conserva en la inversión. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser establecer un centro de inversión, por ejemplo, el punto de corte de las dos circunferencias. ¿Por qué nos interesa eso? Pues porque nos interesa que esas circunferencias, cuando las transformemos por inversión, queden convertidas en rectas. Entonces, para que eso ocurra, el centro de inversión tiene que estar sobre las circunferencias. De ahí el que tomemos uno de los puntos de corte, que podría ser este o bien este otro, como centro de inversión. Nosotros hemos tomado este como centro de inversión. Y ahora hallamos la inversa de esta circunferencia, la inversa de esta circunferencia y el inverso de este punto. Para ello tenemos que definir el centro y la razón de inversión. En teoría podemos elegir cualquier razón de inversión. Nosotros siempre lo que haremos será simplificar lo más posible el problema y estableceremos una razón de inversión que haga que una de las dos circunferencias sea fácil la obtención de su inversa. Para ello simplemente vamos a unir este punto con el centro de esta circunferencia, con la menor. Vamos a unir mediante una recta y vamos a hacer que, por ejemplo, este punto sea inverso de sí mismo, lo cual significará que este segmento será el radio de la circunferencia de puntos dobles. Y haremos centro en este punto y con este radio la dibujaremos. Esta sería la circunferencia de puntos dobles. Por tanto, este punto es doble y entonces sabemos que la inversa es una recta perpendicular a este diámetro. Por tanto, en este punto simplemente para hallar la inversa de esta circunferencia de menor tamaño, haremos la perpendicular y esa tangente perpendicular será la inversa de esta circunferencia. A continuación hallaremos la inversa de esta otra. Como este punto es doble
por ser el corte con la circunferencia de puntos dobles, y este otro también, uniremos este punto con este mediante una recta, y esa recta será la inversa de esta segunda circunferencia. Bien, ya tenemos ahí las dos inversas. Y ahora nos falta hallar el inverso del punto F. Entonces lo que hacemos es unir O con F, como se recordará, esto se recomienda el repaso de la teoría de inversión. Y ahora, una vez hecho eso, desde este punto haremos una perpendicular a esta línea que hemos hecho inicialmente, a la línea OF mayúscula, haremos esa perpendicular y en el corte con este punto haremos una tangente a la de puntos dobles que será perpendicular a este radio, al radio definido por este punto y este. Por tanto, dibujaremos ese radio y haremos en este punto la perpendicular. Esa perpendicular cortará a esta prolongación en un punto que, como se puede ver, pues en este caso se nos sale fuera de estos límites. Vamos a reducir la imagen pues para que se vea, y este sería el inverso de este punto F. Una vez que tenemos el inverso del punto F, lo que vamos a hacer es, como nosotros lo que buscamos es una circunferencia que pase por este punto, que sea tangente a esta y que sea tangente a esta, en virtud de la propiedad que hemos recordado de la inversión, de que la tangencia se conservaba, pues si la circunferencia que buscamos, ya digo, pasa por este punto, es tangente a esta y es tangente a esta, la inversa pasará por el inverso de este punto, que es este, será tangente a esta recta, que es la inversa de esta, y tangente a esta otra recta, que es la inversa de esta. Luego hemos reducido el caso, que era algo complejo, a un caso de Apolonio, que sería punto, recta, recta. Es decir, circunferencia que pase por este punto, que es tangente a esta recta y que es tangente a esta otra recta. Bien, pues entonces eso es lo que vamos a hacer. Para ello sabemos que la circunferencia que es tangente a estas dos rectas, su centro estará en la bisectriz del ángulo que definen. Y por otro lado, si pasa por este punto, al estar el centro en esa bisectriz, pues digamos que pasará por el simétrico de este punto respecto a esta recta. Hacemos ese simétrico y ahora ya reducimos nuevamente el caso a otro de Apolonio, que es punto, punto, recta, que podemos elegir esta o esta. Y entonces hemos hecho una circunferencia auxiliar con centro en un punto cualquiera de esta bisectriz que pase por este punto y por su simétrico. Prolongamos esta línea hasta cortar a una de las rectas, que sería esta, a la cual tiene que ser tangente. Prolongaremos y vamos a reducir de nuevo para que se nos pueda ver con los datos que hemos puesto. Tendríamos aquí este punto de tangente. Este punto de corte, perdón. Desde este punto haremos tangente a esta circunferencia. Esto se recuerda, se propone el repaso de este caso de tangencia. Y ahora con este centro y este radio hasta este punto de tangencia trazaremos un arco que nos corta en este punto y haríamos otro arco en la otra zona que se nos sale, ya digo, de los límites. Y este sería uno de los puntos de tangencia de la circunferencia que buscamos, y el simétrico respecto a esta bisectriz tendríamos el otro. Con lo cual tendríamos un punto de tangencia y otro. No vamos a dibujar la circunferencia que pasa por este, por este y por este, puesto que ya lo que nos interesa es tener este es el inverso de este. Y lo que nos faltará ahora es hallar el inverso de este punto de tangencia y el inverso de este punto de tangencia, que serán los puntos de tangencia en las dos circunferencias primitivas. Para ello, vamos a subir un poquito la figura y ampliar para que se vea. Uniremos este punto con el centro de inversión y tendremos que su corte con la circunferencia correspondiente tendríamos el punto de tangencia. Tendríamos entonces este punto, obsérvese que este punto es de esta recta y esta tiene por inversa esta circunferencia, por tanto, uniendo este punto con el centro de inversión, nos corta la circunferencia en cuestión en este punto, que es el inverso. Y haríamos lo mismo con este otro punto de contacto, uniríamos este punto con el centro de inversión, y en su corte con esta circunferencia nos determinará este punto de aquí, que es precisamente el otro punto de tangencia. Y ahora ya como sabíamos que el inverso de este f era este que teníamos aquí, pues entonces ahora no hay más que hallar ya la circunferencia que pasa por este punto, por este y por este. Y ese sería el centro de esa circunferencia, sería, como se puede ver, digamos, el centro buscado y por tanto uno de los puntos de intersección buscados. Para hallar el segundo punto de intersección, vamos a reducir para ver un poco la idea de lo que habría que hacer. En este caso es que no nos conviene porque se nos sale totalmente y va a quedar muy pequeño, pero igual que nosotros hicimos centro en este punto, hicimos este arco
con este radio hasta aquí, para tener este punto de tangencia, pues haríamos este arco, lo llevaríamos hacia este otro lado, o sea que habría que prolongarlo. Vamos a prolongarlo bastante para que se vea la idea. O sea, sería prolongar este arco. Bueno, obsérvese, tenemos que reducir la imagen pues para que se nos vea dentro. Entonces, pero bueno, simplemente es para que se vea la idea. Entonces, este punto de aquí que tenemos, vamos a recortar aquí para tener este punto, sería el otro punto de tangencia. Hallaríamos aquí el simétrico respecto a la bisectriz sobre esta línea prolongada. Habría que prolongarla también. Este punto vendría aquí, y entonces el inverso de este punto sería unir con el centro de inversión hasta cortar a esta circunferencia que teníamos, y lo mismo con el otro. O sea que el proceso sería el mismo, pero ya digo que, dado que se nos salen un poco las líneas, pues no merece la pena pues ahora mismo complicarnos con esta explicación en esta fase. El proceso, como digo, es muy sencillo y es repetir lo que hemos hecho aquí. Es decir, igual que tenemos este punto aquí, pues y hemos hecho su simétrico, pues hacer el otro, que sería en la prolongación de esta línea con este arco que vendría por aquí fuera de los límites. Tendríamos un punto sobre esta línea prolongada, aquí otro punto sobre esta prolongada, que sería el simétrico del primero respecto a la bisectriz, y hallaríamos los inversos de esos puntos uniéndolos con el centro de inversión mediante dos rectas. Esas rectas cortarían a esta circunferencia y a esta otra en dos puntos, y esos dos puntos junto con el foco común definen la segunda circunferencia, cuyo centro sería este punto. En realidad, si quisiéramos, pues no tendríamos más que hacer centro aquí en este punto, centro en este punto, y esta sería la circunferencia. Obsérvese que es tangente aquí y que es tangente aquí. Pues este punto sería digamos, el inverso del que, uniendo este punto con este, tendríamos en esa recta por ahí fuera el punto de tangencia que teníamos antes, y uniendo este con el otro punto de tangencia, que es este, en la prolongación de esta línea con esta, tendríamos el segundo. Y este sería el caso de obtención de los puntos de intersección de dos elipses que tienen un foco común. Obsérvese que este ejercicio es interesante porque en realidad nosotros, cuando trabajáramos, lo haríamos sin tener las elipses dibujadas. O sea que nosotros tendríamos los ejes de las dos elipses. Y, claro, no podemos depender de un trazado aproximado a la hora de obtener puntos exactos en una elipse. Por eso esta definición de las propiedades de la circunferencia focal es de gran interés para la resolución de casos, por ejemplo, como el que acabamos de resolver.